En Faro Caribe hoy estaremos hablando acerca de todo lo relacionado con la propiedad horizontal. Para eso hemos invitado a Antonio Caballero Vélez. Antonio Caballero es abogado especialista en Derecho Privado y Propiedad Horizontal, docente universitario desde hace más de 20 años, es veedor de la función pública, conciliador en Derecho, asesor en Propiedad Horizontal y Derecho Comercial. Antonio Caballero Vélez, abogado, a esta hora le damos la bienvenida a Faro Caribe. Gracias. Buenos días. Gracias, John. Muy complacido de estar aquí en tu programa a través de los 1140, con toda la alegría que nos da nuestro Señor Jesucristo. Antonio, iniciemos por explicar este concepto que es relativamente nuevo y mucha gente lo desconoce. ¿Qué podemos entender nosotros por propiedad horizontal? Bien, la propiedad horizontal es un concepto que surge o que cobra vigencia actual a través de la Ley 675 del 2001 y es una manera de organizar legalmente a un grupo de propietarios que viven en una propiedad que se compone de varios inmuebles y que ellos a su vez comparten unas áreas comunes. Eso en síntesis es lo que se conoce como una propiedad horizontal o como una copropiedad, que es una persona jurídica como tal que surge a partir de su constitución, a partir de su creación y su registro ante la primera autoridad municipal o ante la alcaldía, que es la entidad encargada de registrar y conceder la personería jurídica a este tipo de personas jurídicas o grupo de propietarios que se asocian para poder vivir en una propiedad común. Una vez alguien se convierte en propietario de una de estas propiedades, valga la redundancia, horizontal, me imagino que tiene unas responsabilidades y deberes. ¿De cuál estamos hablando? Claro que sí. La Ley 675 establece una serie de responsabilidades a cargo de los propietarios o de los copropietarios dentro de una propiedad horizontal. Además de esto, también los estatutos son ley para las partes en virtud del artículo 1602 del Código Civil, donde los propietarios se obligan a cumplir unas reglas de convivencia tendientes a mantener el orden y el sostenimiento de esa propiedad horizontal. Entonces, estas obligaciones generalmente son algunas de carácter económico que tienden al sostenimiento de las necesidades básicas de esa persona jurídica y de esa copropiedad, y existen otras obligaciones que tienen que ver con la convivencia, de tal manera de que se garantice el orden y la armonía dentro de este tipo de personas jurídicas. Bueno, allí vamos a hacer un pare porque creo que dentro de este concepto que usted hablaba de la convivencia, normalmente quienes en una ciudad como Cartagena, muchos viven en barrios populares, cuando hacen el cambio de un barrio popular a un conjunto o a una comunidad que representa lo que es la propiedad horizontal, las normas de convivencia a veces son alteradas porque se traen unas costumbres. Cuando hablamos de las normas de convivencia, ¿de qué estamos hablando? Sí, es un tema cultural realmente. Las personas que conviven, que habitan en una propiedad horizontal, tienen que ceñirse a unos estatutos, a unas reglas, a unos manuales de convivencia que cada propiedad horizontal o que cada copropiedad va ajustando de acuerdo a sus necesidades. Estos manuales de comportamiento o de convivencia o reglamentos de la propiedad horizontal son de obligatorio cumplimiento para que exista una armonía, una convivencia pacífica dentro de una comunidad. De tal manera que cuando se rompe ese orden se pierde el equilibrio y es cuando vienen los conflictos que vemos casi que a diario entre vecinos por la falta de respeto y de convivencia. Por ejemplo, el tema del exceso de ruido, del mal manejo de las mascotas, son situaciones que están por lo general no solamente reguladas dentro de los estatutos de las propiedades horizontales o dentro de los manuales de convivencia, sino que incluso la ley 1801 del 2016 nos habla de este tipo de prohibiciones o nos establece una serie de reglas en temas de comportamiento y convivencia ciudadana. Bueno, ¿qué
¿Qué se puede hacer en este caso cuando una persona es vulnerada, en el cual al exceso nivel de ruido o de sonido cuando están escuchando música, en el manejo de los residuos sólidos? ¿Qué se puede hacer un propietario de...? Bueno, mira, un propietario o una persona que se ve afectada por este tipo de comportamientos tiene varias opciones. De hecho, no solamente este tipo de conductas o comportamientos son, en la mayoría de los casos, lesivos de los derechos de los demás vecinos, de los demás copropietarios, sino que son comportamientos o conductas que están reguladas o que están prohibidas o normadas dentro del Código de Policía y de Convivencia Ciudadana. Esos son comportamientos que están prohibidos por las normas de policía. Y el copropietario o el vecino puede acudir ante las autoridades de policía, ante las autoridades administrativas, para que se corrijan este tipo de comportamientos o se busquen soluciones a estas conductas, como también ante la administración del edificio, para que si bien los estatutos o los manuales de convivencia tienen algún tipo de regulación con respecto a este tipo de conductas, se adelanten los correctivos del caso, adelantando también o colocando en marcha los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son unas vías de solución pacífica también a este tipo de situaciones. Bueno, pero ser copropietario o propietario de una propiedad horizontal también da derechos. Hablemos también de los derechos que tienen las personas. Claro que sí. Los copropietarios, así como tienen deberes, también tienen derechos. O sea, de los derechos están, por ejemplo, participar en las decisiones que se tomen dentro de la copropiedad, para que pues ser escuchado en las decisiones, en las asambleas. No solamente, incluso los propietarios, es decir, los titulares de dominio de esas unidades privadas, tienen derecho a ser escuchados o a participar en las asambleas de propietarios o en las reuniones de propietarios, sino también los residentes o los tenedores de las unidades privadas, como los inquilinos, por ejemplo, también tienen derecho a ser escuchados dentro de las reuniones y dentro de esas asambleas, porque son parte de la copropiedad en cierto modo, a manera de tenedores. Doctor Antonio, bueno, hablemos cómo se reestructura o organiza, cómo el reglamento interno a lo que tiene que ver la propiedad horizontal. Bueno, fíjate, generalmente las propiedades horizontales, cuando son entregadas por el propietario inicial o por el constructor, tienen unos reglamentos demasiado básicos. Es decir, está solamente la constitución de la copropiedad como tal, su estructura organizacional, pero como el constructor inicialmente o el propietario inicial no conoce cuáles son las necesidades que van surgiendo en el devenir, en el trasegar diario de esa copropiedad, por lo general no tiene un manual de convivencia ajustado a la medida de esa copropiedad, de esa comunidad. Entonces, pues, resulta menester para los propietarios ya organizados después de la primera asamblea de propietarios, que es donde el propietario inicial le concede ya la administración a los propietarios, para que estos se organicen en una asamblea de propietarios y con una mayoría calificada, es decir, con un coeficiente del 70% de los copropietarios como mínimo, diseñen, modifiquen esos estatutos iniciales y los ajusten a la medida de sus necesidades o de sus problemáticas. Entonces, en ese momento se puede dar lo que se conoce como la reforma del reglamento de propiedad horizontal, y en ella se introducen unos nuevos estatutos o unas nuevas cláusulas o unos manuales de convivencia que precisamente regulen ese tipo de comportamientos que afectan la convivencia pacífica, como es el ruido, el mal manejo de las mascotas, el mal manejo de los parqueaderos, porque también existen muchas problemáticas, sobre todo. Otra problemática común, sobre todo los parqueaderos, porque creo que por cada tanto apartamento se hace un número de sí, correcto. Realmente el urbanismo, sobre todo de Cartagena, ha crecido de una manera muy desordenada. Y eso viene dando lugar a que hoy en día la administración distrital aplicando con mucho ahínco el tema de los cepos para los vehículos mal estacionados, pero nos estamos olvidando de que hemos dado licencia de construcción a propiedades horizontales
y hemos sido laxos y poco controladores en esas licencias de construcción, al punto de que no hemos tenido en cuenta la proporcionalidad del índice de unidades privadas con relación a la demanda de parqueos que estos requieren, sobre todo en el tema de las propiedades horizontales BIS, que no tienen parqueaderos internos suficientes para poder atender la demanda de los propietarios con sus vehículos. O sea, tú te das cuenta que tú ves grandes organizaciones de propiedad horizontal, por ejemplo, que tienen agrupaciones de propiedades horizontales, que los vehículos tienen que estacionar en la vía, generando un caos de movilidad bastante impactante para la ciudad. Entonces, estas copropiedades no tienen una reglamentación de cómo es el uso de parqueaderos, porque son parqueaderos comunes, es decir, no son parqueaderos privados, sino que son parqueaderos que hacen parte de las áreas comunes a la cual tienen derecho todos los copropietarios al uso. Entonces, el que va llegando lo va ocupando y no hay como una reglamentación para ese uso de esas áreas de estacionamiento. Entonces, esto genera caos, complicaciones. Y muchas veces conflicto entre los propietarios, la mala convivencia, y eso hace necesario entonces que los copropietarios se organicen posteriormente y tengan que diseñar unos manuales de convivencia donde normen, donde regulen cómo va a ser el uso de esas áreas comunes para que no existan conflictos. ¿Hay que realizarlo entre copropietarios o se escoge a diferentes personas para que hagan uso de estas responsabilidades que se les son otorgadas? La reforma de reglamento como tal o la modificación o la creación de esas normas de convivencias se da a través de una reforma de propietarios con una mayoría calificada del 70%. Ese diseño de esos estatutos lo hace por lo general un profesional, un conocedor del derecho, para que esos estatutos no vayan a ser contrarios a la ley o que vulneren derechos fundamentales. Y luego esos estatutos, esas obligaciones o esas normas son aplicadas o son exigidas por la administración de la copropiedad. Cuando el copropietario o el residente no cumple con esas obligaciones no pecuniarias o esos manuales de convivencia, debe quedar establecido en ese reglamento cuál es el procedimiento sancionatorio para corregir o para sancionar, digámoslo así también, esas conductas que van contra las normas de comportamiento dentro de la copropiedad. Entonces se genera esa función a cargo del Consejo de Administración de la Copropiedad, quien viene a ser el órgano que se encarga de impartir las sanciones correspondientes a esos propietarios que infringen esos estatutos o esas normas. Bueno, ¿cómo se escoge ese consejo? Y tengo entendido que dentro de la propiedad horizontal como tal también se crea una asamblea. ¿Cuáles son las funciones de estos dos órganos dentro de la propiedad horizontal? La asamblea es el órgano máximo de la copropiedad, o sea, es el órgano de mayor jerarquía. La asamblea general escoge a un grupo de copropietarios para que conformen lo que se conoce como una junta directiva o consejo de administración dentro de esa persona jurídica, el cual tiene unas funciones, entre esas la de hacer efectivas las sanciones o de impartir las sanciones por el incumplimiento a los estatutos de la copropiedad. El Consejo de Administración es como un órgano que se encarga de hacer el acompañamiento al administrador de la copropiedad en los trasegares y tareas administrativas, de tal manera de que es como un apoyo, no coadministra, como equivocadamente se ha creído de que el Consejo de Administración coadministra. No, la administración y la representación legal de la persona jurídica reside única y exclusivamente en el administrador y representante legal de la copropiedad. El Consejo es como un órgano que aconseja, ¿verdad?, que ayuda al administrador a tomar unas decisiones que sean eficaces, efectivas y en beneficio de la copropiedad, ¿verdad? Pero en ninguno de los casos coadministra. La función del Consejo de Administración es básicamente esa, a menos que la asamblea le delegue algunas otras funciones específicas o el mismo estatuto de la copropiedad o lo que se conoce como el reglamento de la propiedad horizontal. La asamblea es ese grupo de copropietarios que se reúne, ¿verdad?, siempre que hay un quórum suficiente para sesionar. Ellos conforman lo que se conoce como la asamblea de propietarios. Esa asamblea
es el órgano máximo de la copropiedad y en ella se toman todas las decisiones. Esas reuniones las hay de carácter ordinario, de carácter extraordinario cuando tienen que reunirse para atender una contingencia dentro de la copropiedad, algo urgente, y otras que se conocen como asambleas por derecho propio. Cada una tiene unas ciertas reglas para sesionar de acuerdo a al tipo de asamblea de la cual se esté tratando. Abogado, ¿cuántas veces se debe permitir o llamar a dar la atención a un propietario que está infringiendo las normas y el reglamento en propiedad horizontal? Mira, el debido proceso es un pilar fundamental de todo tipo de actuaciones, inclusive dentro de los procesos sancionatorios de las propiedades horizontales, el debido proceso también debe estar presente. De tal manera de que el procedimiento debe estar establecido en el reglamento de propiedad horizontal o en el manual de convivencia debidamente registrado, ¿sí? Debidamente inscrito, para que pueda ser válido y exigible a los copropietarios. De tal manera de que el número de veces que tenga que ser llamada la atención o amonestado el propietario o el residente por un comportamiento que afecte o que rompa la convivencia armónica de los vecinos o de los copropietarios, está asociado con lo que esté contenido en el reglamento. Si el reglamento no se refiere en nada a ese tipo de comportamiento, no podrá aplicarse dentro de la copropiedad ningún tipo de sanción a ese tipo de conductas. Pero eso no quiere decir de que vayamos a estar frente a un caso de injusticia permanente, indefinida. No, porque cuando los reglamentos no contienen este tipo de regulaciones para determinadas conductas, sobre todo el tema de convivencia entre vecinos por el tema de ruido, de mascotas, de problemas de orden público, de cualquier tipo que se generen dentro de una propiedad horizontal, no debemos olvidar, señores administradores, señores propietarios que sufren este tipo de situaciones, que la ley 1801 del 2016 regula este tipo de conductas o comportamientos, ¿sí? Y tiene las maneras de cómo contenerlos, de tal manera de que el propietario, el presidente o el administrador podría acudir ante el inspector de policía o la autoridad administrativa competente de su zona para que se corrijan o se contengan este tipo de comportamientos. Usted como experto en propiedad horizontal, ¿cuáles son las quejas y las problemáticas recurrentes que se dan dentro de estos espacios? Mira, las quejas recurrentes son temas de problemas de humedades, filtraciones, problemas con las mascotas, problemas de ruido, problemas de estacionamiento, mal manejo de residuos o desechos sólidos dentro de la copropiedad, temas de contaminación. Son las problemáticas diarias que surgen, pero no solamente surgen este tipo de conflictos entre vecinos, también surgen conflictos entre propietarios, residentes o tenedores de unidades privadas y los mismos órganos administrativos de la copropiedad. Y cuando me refiero a esto, me refiero a los miembros de consejos de administración y administraciones de edificios o condominios o conjuntos residenciales. Sí, existen una gama muy variada de situaciones. ¿Cuándo y cómo? ¿Por qué se hace? Sobre todo este conflicto último que nos dijo los conflictos que surgen entre propietarios y órganos administrativos se dan en muchas circunstancias porque algunos copropietarios se mantienen en desacuerdo con decisiones que se toman a nivel administrativo dentro de una copropiedad o restricciones, ¿verdad? Y genera conflictos internos que dan lugar en muchos casos a impugnación de decisiones, a impugnación de actas de asamblea, que se dan ya en unas esferas legales un poco más complejas. Abogado, a veces por la importancia de mantener una sana convivencia, hace algunos años en la ciudad de Bogotá se dio un caso en donde un propietario de un apartamento tenía un volumen muy alto y uno de sus vecinos fue a pedirlo o a reclamarle que le bajara, y aquel que tenía el volumen alto respondió agresivamente, causándole la muerte de una puñalada. A veces no tenemos conciencia de lo que podemos estar invitando con unos buenos comportamientos dentro de la propiedad horizontal. ¿Cuál es el llamado que usted podría hacerle a las personas? Bueno, realmente, como te decía al principio, es un tema cultural.
es un tema cultural, pero aquí hay un grado de responsabilidad bastante grande en la administración de las copropiedades, porque precisamente las administraciones son elegidas y nombradas para que hagan valer las normas de convivencia, no solamente para administrar las finanzas y los bienes de la copropiedad, sino también para hacer efectivo el cumplimiento de los estatutos y los manuales de convivencia y la ley. La ley, en este caso, vuelvo y me remito a la ley 1801 del 2016, cuando los estatutos no tienen de pronto los suficientes elementos necesarios para controlar la convivencia dentro de una copropiedad. Entonces la administración, cuando ya tiene una estadística de comportamientos altos o recurrentes en determinado sentido que afecta la convivencia pacífica, debe entonces tomar las medidas necesarias para evitar que se presenten este tipo de situaciones que son lamentables. Entonces es importante por eso de que cuando un consejo de administración o una asamblea elija a una determinada administración o un determinado administrador, haga una selección muy profesional, muy ética de ese administrador, para que realmente la copropiedad tenga un buen norte dentro de sus tareas administrativas. Porque es que muchas veces la elección o el nombramiento de administradores obedece a intereses particulares de algunos miembros de juntas directivas o administrativas y pierden de vista el objetivo verdadero, que es que exista una administración eficaz de los bienes de la copropiedad y de los intereses de la copropiedad. Entonces es cuando surgen este tipo de situaciones que salen de control, porque el administrador que contrata es un administrador que no maneja o no conoce de manera perfecta la ley 675 ni cómo deben manejarse esas situaciones. Un propietario que comúnmente infringe las normas y reglamentos internos de la propiedad privada puede perder la capacidad de propietario dentro del conjunto. No, realmente ese es otro gran inconveniente que existe en que las personas pueden tener comportamientos contrarios a la convivencia pacífica y afecten el equilibrio normal de una copropiedad, pero por su condición de propietarios no se les puede privar del uso y goce de esa unidad privada o de ese apartamento, porque el derecho a la propiedad privada no se puede demeritar o se puede ver afectado por esas situaciones. Entonces la ley solamente permite llegar hasta las sanciones que establezca el reglamento y la ley para ese tipo de comportamientos, pero no se le puede quitar ese derecho al uso y goce de su unidad privada. Es decir, que si una persona es recurrente en actos no acorde a la convivencia dentro de una propiedad horizontal y acepta las sanciones, lo sigue haciendo, no hay nada que le pueda decir. Vivirá sancionado de manera recurrente, pero realmente la propiedad como tal no la va a perder por esto, a menos que de tantas sanciones que se le impongan, que se van a convertir en algunos casos sanciones económicas. Esas sanciones económicas den lugar a un proceso ejecutivo que tenga como finalidad el embargo de los bienes de él, y entre esos pues esa unidad privada puede que sea objeto de una medida cautelar y un eventual remate. Pero solamente sería un caso muy exagerado. Realmente no lo he visto todavía en todos estos años que vengo ejerciendo la profesión. Antonio, para ya recapitular, ya para finalizar, recordémosles a todos los oyentes por qué es importante conocer y respetar las normas internas a la propiedad horizontal. Es importante porque una copropiedad en la cual no se respetan las normas de convivencia o que no existe un orden, la copropiedad se deprecia, se devalúa. Las unidades inmobiliarias que la componen pierden valor económico inmediatamente porque se desdibuja la imagen de la copropiedad y nadie va a querer comprar dentro de ese edificio, dentro de ese condominio, porque hay un caos interno, hay un problema financiero, hay un problema de convivencia, y la gente pues lo que menos quiere es eso para invertir o para comprar, sea ya para vivir o para negocio. Entonces es importante de que una copropiedad mantenga el orden, no solamente en materia de convivencia, sino también un orden financiero. Sea una copropiedad sana tanto en materia de convivencia como en materia administrativa y financiera.
Es Antonio Caballero, abogado especialista en Derecho Privado y Propiedad Horizontal, docente universitario desde hace más de 20 años, veedor de la función pública, conciliador en Derecho y asesor en Propiedad Horizontal y Derecho Comercial. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en Faro Caribe. Gracias a ti, muy amable, y gracias a toda la audiencia de tu prestigioso programa, Faro Caribe. A todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos en nuestra próxima emisión en Faro Caribe.